El país del año 82 vivió una guerra muy dramática, donde... ¿Las guerras quién las hace? Los estados. Es decir, ¿qué guerra inició un individuo? Ninguna. Digamos, o sea, las guerras son frutos de la existencia del Estado. Sí, pero más allá de quién inició la guerra en tu país, que no me voy a meter porque además no me corresponde por el respeto de los argentinos. Pero digo, sí no fueron importa, los propios... puedes decir lo que quieras, pero digamos, es un problema de estados. O sea, ¿dónde yo me peleé con un inglés? No. Literalmente. Pero tú tenías en ese momento una autoridad ilegítima, como eran los militares, Galtieri, por ejemplo, que por razones X, que no me tengo por qué meter, inventó una guerra. Bueno, lo que vos quieras. Entró una guerra. Mirá qué interesante esto, porque a veces se cometen las falacias de ad populum, ¿no? Digamos, mirá cómo se manifiesta la gente. Digo, esto te lo cuento porque, digamos, he escuchado acá que muchas veces, digamos, levantan algunas banderas en función de la cantidad de gente que se movilizó. Vos sabés que, digamos, Galtieri llenó varias veces la Plaza de Mayo. Digo, tuvo más con... ¿Cuánta gente cabe en la Plaza de Mayo? ¿1 millón de personas? Digo, no, es un número verdaderamente enorme y ha convocado más que en Perón. Pero te quiero decir que yo lo que te estoy diciendo, cuando necesitaron pero lo que te estoy diciendo, sí, pero qué es, a ver, digo, pero yo, digamos, o sea, ¿quién es el que inicia el problema? Un señor que se había tomado el poder de manera legítima. Ok, digamos, bueno, ¿y que acaso ningún gobierno democrático, digamos, no inició guerras? Sí, claro, ¿O acaso, digamos, Hitler no fue elegido por la voluntad popular o Mussolini? Y bueno, y sin embargo, digamos, fueron una locura. Hay momentos donde las sociedades requieren ser representadas. Por ejemplo, un caso dramático... Bueno, digamos, pero digamos, puede ser que... pero de vuelta, la guerra es un problema de estados, no es un problema de individuos. Y si los individuos de repente, digamos, o sea, creen que tienen alguna falencia mental por el cual, digamos, no pueden hacerse cargo de su proyecto de vida, digamos, entonces, digamos, no tienen por qué estar complicándole la vida al resto. Es decir, si la gente, digamos, considera que no puede hacer tal cosa, no tiene por qué pasarme la cuenta a mí. ¿Cómo hacemos las políticas públicas de salud, por ejemplo, para la vacunación de la malaria? Voy a ponerte cualquier epidemia. Viene la malaria en nuestra sociedad y tenemos que vacunarnos. ¿No te parece razonable que haya un Ministerio de Salud, un ente general que organice, que mida, que haga la logística, que, por ejemplo, que garantice de que la medicina que te van a poner a ti es la adecuada? Y eso lo va a determinar un burócrata. No, eso lo determina una institución que nos hemos dado como sociedad. Y eso lo va a determinar un burócrata. No sé si un burócrata o un funcionario calificado. ¿Por qué un burócrata? Pero ¿por qué digo, no es un prejuicio pensar que un funcionario tiene que ser un burócrata? No, sí. Digamos, porque el problema está en cómo se financia. Se financia con una fuente coactiva de ingresos. Voluntariamente, yo, digamos, no sé si lo quiero o no. Digamos, o sea, yo no lo quiero. O sea, justamente, si me venís a contar a mí, digo, donde yo vengo de un país que si vos querés tener salud, ¿sí? Hay salud pública, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Todo el mundo trata de ir al sector privado. Es más, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que se vive hablando de los derechos, de esto y la igualdad, del otro, de la salud pública, ¿sabe dónde se atiende? Fuera de Argentina, probablemente. O en una clínica privada de las más caras. ¿Sí? Y lo mismo para todos, digamos, la corporación política. O sea, con lo cual, digamos, es una gran hipocresía. Es decir, ¿cómo lo hacen los sectores más vulnerables de tu país? Cuando digamos, los más pobres, los menos favorecidos económicamente, que han tenido menos oportunidad de tener acceso a la educación, a la salud, en fin, a todo, para poder acceder a un medicamento. La pregunta es, ¿vos estás dispuesto a robarle a una persona el fruto de su trabajo para vos asignarlo discrecionalmente? No, a robar jamás. ¿Y entonces cómo se lo vas a financiar si no se lo robas a otro? No estás suponiendo que un impuesto es un robo. Obvio, claro que es un robo. Bueno, digo, para mí sí es un robo. No, digo, sí, lo sé. Bueno, entonces digo, para mí el impuesto es un robo, lo llamo como lo que es, porque, digamos, es una acción, digamos, es un acto coactivo. Ok, no le robemos a nadie. ¿Cómo financiamos para los sectores más populares la salud y la educación? Pero de vuelta, si vos querés financiar algo, digo, alguien lo tiene que pagar. ¿Y en tu modelo? Entonces, no, bueno, a ver, fíjate esto, es muy interesante. En Argentina, digo, hay dos autores, Alberto Venegas Lynch, hijo, que probablemente sea el máximo exponente no solo del liberalismo argentino, sino de todo el liberalismo de habla hispana. ¿Sí? A punto tal que tiene libros prologados hasta por Hayek. Tiene un libro con Martín Krause que se llama En defensa de los más necesitados. En realidad, cuando viene, por ejemplo, la Gran Depresión y a la Argentina le pega fuertemente, Chile igual. Es el sector privado el que se organiza para darle contención a los caídos. Es decir, el propio sector privado se organiza para darle contención a los caídos. No solo eso, te cuento más. Eso de que se organiza es interesante. Hay una organización de la ciudadanía, de una parte de ella... Voluntariamente. Para ir en busca de... Pero la caridad por voluntad propia, no a punta de pistola. Porque si yo saco una 9 milímetros,
¿sí? Y te digo, dame todos tus ingresos, ¿sí? Porque quiero hacer caridad con él. Vos, no sé, será muy noble, digamos, quiero hacer caridad, ¿sí? Y supongamos que en el medio no se me cae nada en mi bolsillo, o sea que no tengo las famosas porosas manos de Batiat. A vos, digo, lo que cuenta es que yo con una 9 milímetros te saqué tu plata. Ya, basta, y se acabó el tema. Entonces, y otra de las cosas muy interesantes, que cuando vos mirás la historia de los primeros hospitales de la Argentina, ¿sabés quiénes los hicieron? El sector privado. ¿Sabés para qué lo hacían? Porque, digamos, porque justamente necesitaban que sus trabajadores disfrutaran de buena salud y que pudieran trabajar. Y como de repente no le daban los tiempos para llegar a otro lugar y se podían morir, ¿quién financió eso? El sector privado. La sociedad civil, a tu juicio, la sociedad civil organizada podría reemplazar al Estado. Definitivamente. Y las leyes es decir, ¿pero por qué tengo que imponer la caridad a punta de pistola? Entendí tu punto. Digo, porque es violento, es un robo. Y además te estoy dando ejemplos de que cómo funcionó en el mundo real de Argentina. Esto yo no estoy buscando... En Argentina, en Chile y en Irlanda hoy día funciona el tercer sector, que es la sociedad civil organizada. Las leyes, ¿cómo se arman? ¿Cómo nacen las leyes en un sistema como el que propones tú? Bueno, digamos, hay reglas que surgen de la propia interacción de los agentes que determinan cuáles son las reglas bajo las cuales quieren vivir. Bueno, fíjate que, por ejemplo, digamos, en los países del common law, digamos, la ley va evolucionando acorde, digamos, van ocurriendo los devenires históricos. ¿Qué te parece Chile como modelo de los Chicago, el modelo liberal, neoliberal, le llaman algunos aquí en manera despectiva, algunos se defienden, dicen que está muy bien, y aquí por lo menos dicen que Chile es el modelo en el mundo de un sistema más o menos parecido, probablemente el tuyo es más radical, el que estás planteando aquí. ¿Qué te parece que funcionó? ¿Te parece que es bueno? ¿Te gustaría para tu país? Yo, digamos, haría primero una digresión terminológica, si me lo permitís, Mati. Pero por favor. No adhiero a la definición de neoliberal. El liberalismo viene de libertad. No hay nueva libertad o vieja libertad. Hay libertad o no hay libertad. ¿Está embarazada o no está embarazada? Digo, no hay medio embarazada, no, más o menos, no. ¿Está embarazada o no está embarazada? ¿Hay libertad o no hay libertad? Punto 1. Punto 2. Es peligroso utilizar el término. Ese término fue desarrollado por un marxista, que obviamente, digo, si los marxistas y los socialistas supieran de economía, no serían ni marxistas ni socialistas, porque digo, son eso porque no saben. Son brutos, son burros. En ese contexto, básicamente, Alexander Rustow, en 1938 y popularizado en 1939, desarrolla el concepto de neoliberal. ¿En función de qué? Que él veía el nazismo, veía el fascismo, veía distintas vertientes del socialismo y veía hasta el comunismo. Y del otro lado veía, si vos querés, el liberalismo manchesteriano. Dijo, bueno, vamos a crear algo intermedio. Y lo llamó neoliberalismo. Te cuento que hay un libro de Ludwig von Mises que se llama El mito de la tercera vía y demuestra que ese modelo no tiene sentido, que ese modelo no es liberal y lo peor de todo... ¿La tercera vía, el neoliberalismo como tercera vía o la tercera vía de Giddens, por ejemplo? No, él llamaba la tercera vía a esa definición de Rustow. No es la tercera vía de Giddens y Blair. No, es, digamos... Eso te parecen burros a ti también. Sí, obvio. Pero vamos a este punto. A lo que quiero ir es a otra cosa. En ese concepto, además hay otro problema que está en la lógica de un libro de Hayek llamado Camino de Servidumbre. Todas esas soluciones intermedias son inestables. Y como son inestables, se produce... porque ¿cómo es la intervención? Aparece alguien desde la poltrona, ve algo, sin saber de qué se trata, pero que no le gusta, y entonces se interviene. Nosotros estamos haciendo intercambios voluntariamente, pero sucede que hay alguien allá que no le gusta, entonces viene y se mete en el medio por la fuerza y rompe todo. ¿Sabes cuál es el resultado? El resultado es que vos estás peor, yo estoy peor y todos los demás que estaban vinculados a nuestras transacciones van a estar todos peor. Consecuentemente, se produce lo que se llama el fallo del gobierno, que suele ser muchísimo peor que el supuesto fallo de mercado, y que ahí después vos tenés una pérdida de bienestar. Y eso, digamos, cuando a la sociedad se le metió la manía de la intervención, genera más demanda de intervención, y sabes que eso paulatinamente, ¿sí?, conduce al socialismo. ¿Querés un buen ejemplo de esa decadencia? Sí. Argentina. La gracia es que nosotros dos podemos conversar aquí civilizadamente porque tenemos ciertos niveles de simetría.
Porque si yo tuviera el poder del interruptor de tu micrófono aquí, o tú tuvieras el poder del micrófono mío acá, probablemente, o de cortar a un tercero, probablemente no podríamos conversar, ¿no? Bueno, si tuviéramos dos tendría otra vez simetría, pero si yo tuviera como conductor decirte, Javier, esa respuesta no te la acepto, así que tienes que decirte, bueno, entonces no podríamos dialogar como lo hemos hecho. Bueno, digo, también pues yo puedo Y elegir en no una venir. no está bien.